Muy bien, tenemos varios temas que comentar hoy en el programa, así que hemos invitado a Luis Roel, abogado constitucionalista, y ha sido también parte del Congreso, vicepresidente del Parlamento. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Por tu invitación y buenas noches, Tatiana. A ver, varias cosas que comentar. Me gustaría comenzar por esto que ha publicado la Fiscalía. Está pidiendo 20 años de cárcel. Un pedido en contra de dos congresistas, Guido Bellido, Guillermo Bermejo, por los delitos de afiliación al terrorismo y obstrucción a la justicia. Y hace el mismo requerimiento para el prófugo menos buscado probablemente del país, Vladimir Cerrón, pero en su caso son 25 años por los mismos delitos. Un caso que no es reciente porque es una investigación y que tiene ya varios años, pero que entra ahora a una etapa de juicio. A ver, para empezar, tanto Bermejo como Bellido, que son congresistas, sí, como estos son hechos que han empezado y se han iniciado antes de su labor como congresistas, no tiene la prerrogativa ante juicio político. Es decir, el Ministerio Público para investigar e incluso para iniciar un proceso penal, no es necesario que presente una denuncia constitucional y se le levante el fuero dentro del Congreso. Claro, porque es un tema de funciones. Exactamente, porque no es un tema de funciones. Como ustedes recordarán, ya se eliminó la inmunidad parlamentaria, que eso era más o menos lo que se utilizaba algunos congresistas para evitar estos casos que empezaban antes de ejercer la función. Al ya no existir la inmunidad parlamentaria, todo acto que hayan hecho fuera del ejercicio de la función congresal o inclusive antes de haber sido congresistas, ya puede ser no solo investigado, sino también procesado penalmente, y como es el caso de los congresistas actuales, Bermejo y Bellido. Tanto es así que imaginemos que en el supuesto de estos congresistas se les encontrara en una primera instancia culpables y por lo tanto una prisión efectiva. Se podría hacer la prisión efectiva. Se podría cumplir el mandato. Exactamente. Y además entregar sus accesitarios. Claro. ¿Por qué? Que ya ha pasado, ¿no? Antes. Exactamente. Tenemos el caso del congresista Helera, que entró su accesitario también. Claro. Entonces, teniendo esas situaciones en el caso de Bermejo y de Bellido, el Ministerio Público y el Poder Judicial en su momento deberían un poco apurarse, porque es un tema muy delicado, porque los actos de terrorismo, ¿qué significa? Que son actos que van en contra del Estado de Derecho y la democracia. Y ellos siendo, entre comillas, padres de la patria, que están en el Congreso representando y defendiendo el Estado de Derecho y la democracia, que estén involucrados en una situación de esta forma, puede afectar además, justamente la institucionalidad del ya decaído Congreso. Claro, a Bermejo se le imputa pertenecer al partido militarizado, Partido Comunista del Perú, desde el 2016, 2017. A Bermejo, a Bellido también, la Fiscalía dice que habría pertenecido a Sendero Luminoso. Lo mismo en el caso de Cerrón. Y para los tres, la Fiscalía dice que ellos se habrían intentado comunicar con un testigo para evitar que él siguiese declarando y además que retroceda en su declaración. Y dice que ya ambos, en su calidad de congresistas, además a través del abogado John Benítez, abogado del partido Perú Libre, ojo con ese dato, se habría reunido efectivamente con ese testigo Villarroel. Le ofrecieron dinero, asilo político, protección para él y su familia, y lo habrían intimidado, según dice la imputación fiscal, porque ambos estaban en el poder y les habría dicho que cualquier cosa les podía pasar aludiendo al cargo de congresista que ellos ostentaban. Aquí hay que ser bastante delicados en el caso del Ministerio Público de no equivocarse, de acumular tantos delitos, porque ahí existen delitos que se han cometido antes de la ejerción de la función congresal y delitos que se estarían cometiendo durante el ejercicio congresal. Que es la obstrucción a la justicia. Y exactamente, entonces ese delito ya tendría que ser presentado una denuncia constitucional, porque ese ha sido un delito en ejercicio de funciones. Mientras que los otros delitos por los cuales se le está investigando a estos dos congresistas, sí puede ser, si se presenta solo sobre eso exclusivamente, podrían ser investigados y procesados en el fuero ordinario. De acuerdo, eso es importante, ¿no? Porque estamos hablando efectivamente, es un mismo caso, dos delitos, uno que se habría cometido antes de que ellos ejerzan la función parlamentaria y otro que presuntamente habría ocurrido amparándose en el poder. Por eso mismo hay que ser bastante delicados y hay que un poco llamar la atención al Ministerio Público de no apurar, de acumular delitos que tienen dos momentos distintos. De acuerdo, de acuerdo. Y que podría ser de que por querer acumularlos podrían afectar que luego la defensa de los congresistas digan, bueno, esto tiene que ir al fuero parlamentario y todo
se puede caer. De acuerdo, vamos a ver entonces cómo avanza este caso que ya está entrando, digamos, o estaría entrando al juicio, que además, para que llegue a esta etapa, ya ha tenido que quemar, digamos, otras etapas, presentar una serie de indicios, ha sido evaluado previamente por otros magistrados, pasa, por decirlo de alguna manera, filtros hasta llegar a este momento, ¿no? Así claro, que... pero también, seamos sinceros, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, en muchos casos, por querer hacerlo todo rápido o acumular delitos, luego termina cayéndose y volver a foco a cero. Por eso es el caso Cócteles. Es cierto, bueno, sí. Tantas veces que se regresó y al final ha terminado regresando a una etapa inicial. De acuerdo. Hablemos de Martín Vizcarra. Tenemos una nota que hemos preparado porque estamos siguiendo de cerca la investigación, que bueno, lo ha llevado ahora él a un juicio, ya está por terminar, y lo puede condenar a 15 años de prisión por presuntamente haber recibido coimas. Y durante todo el proceso él decía que no habían pruebas, que no habían indicios, que no había manera, por ejemplo, que el dinero cabiera en un sobre de Manila. Esto ya se comprobó, que no habían personas que hubieran visto que él recibió el dinero. Hay gente que asegura que lo vio ingresar a las oficinas. Ya lo que él también decía, y su abogado Alejandro Salas nos dijo la semana pasada aquí, no hay geolocalización. No hay nada que indique que Martín Vizcarra estuvo cerca o presuntamente cerca al lugar o a los lugares donde habría recibido la coima. Ha salido un análisis de peritaje, una geolocalización que vamos a compartir en la nota que ha preparado esta noche Jessica Lara, donde se ubica a Martín Vizcarra cerca a uno de los puntos donde habría recibido parte de los sobornos. Esto se puede corroborar por una llamada que él hace y otra que le hace en ese entonces su amigo José Manuel Hernández. Vamos a verlo. Mientras el expresidente Martín Vizcarra aparenta vivir una vida plena en redes sociales. Llegando de Puno, después de 3 días de viaje, y me encuentro con una sorpresita. Aquí le encuentro a Lulú, la hermanita de Morita, pero que me la han trasquilado. Parece una ovejita que le quitan el pelo. Y hasta viajar por el interior del país haciendo campaña política, pese a estar inhabilitado. Nos encontramos en el puerto de Chancay. Nuestro presi, Martín Vizcarra, presidente de la Plaza de Armas de la... Estamos a 4.000 metros de altura en la laguna de Conococha. Y al lagartito no le dio soroche. ¡Saludos! Lo cierto es que su situación legal se complica cada vez más. Este es el documento exclusivo obtenido por la Unidad de Investigación de Panamericana que revela el análisis de la geolocalización del celular de Martín Vizcarra y que comprueba que la noche del 25 de agosto de 2016 el expresidente se habría dirigido desde San Isidro hasta la casa de La Molina de su ex amigo y hoy delator José Manuel Hernández Calderón. Una casa que, según los testimonios de los colaboradores eficaces, fue el lugar donde alias Lagarto habría recibido 200,000 soles como parte de una coima que solicitó a la empresa constructora Ixa e Incot a cambio de adjudicarle la buena pro de la obra de mejoramiento del hospital de Moquegua. Esta geolocalización se habría obtenido gracias a que Vizcarra realizó 2 llamadas en su trayecto hacia La Molina. La primera habría sido desde San Isidro a las 7:29 de la noche para confirmar a Hernández Calderón su asistencia a la reunión pactada en su casa. 1 hora y 22 minutos más tarde, José Hernández Calderón llamó a Martín Vizcarra, que para ese momento ya se encontraba en la cuadra 18 de la avenida Universidad en La Molina, es decir, a solo 13 minutos de distancia del condominio de Hernández Calderón. Información relevante que podría llevar a Martín Vizcarra a pasar los próximos 15 años de su vida tras las rejas. Estoy indignado porque hay una campaña muy fuerte contra mi persona que no es de ahora, es ya de hace bastante tiempo. No solamente es la geolocalización, el chofer que fue al banco y sacó la plata. Han hecho un peritaje de la bolsa Manila, donde adentro si entraba o no entraba la plata, y entraba. Las declaraciones de sus principales colaboradores, ¿no? El ingeniero Hernández y otras personas más. Todo eso pone claramente.
Martín Vizcarra es un ladrón. No hay nada que hacer. La otra prueba contundente a la que hace referencia el excongresista Jorge del Castillo son estos 2 sobres de Manila donde Martín Vizcarra habría recibido más de 1 millón de soles en efectivo de parte del exgerente de Obrainsa a cambio de entregarle el proyecto Lomas de Hilo. Y es ahí donde me pide que se le reconozca una comisión del 2% del costo directo. ¿Cuánto ascendía el monto del 2%? Equivalía a un pago de 1.016.000 soles. El día que lo tengo que entregar, yo lo saco el dinero de la caja fuerte y lo pongo en un sobre. En este caso lo puse en un sobre, tenía sobre esos grandes, creo que son A3, no sé qué tengo ahí. En un sobre de esos meto el dinero y cuando viene el señor Vizcarra ya el paquete lo tenía asegurado y simplemente lo que he hecho ha sido coger ese paquete y entregárselo al señor Vizcarra en persona. Una entrega en sobres que incluso ha sido corroborada por peritos especializados. Tal como se aprecia en la toma fotográfica, se pudo insertar en el sobre A3. Y efectivamente cabe los 400.000 soles en un sobre Manila A3. Ese mismo procedimiento se realizó para la suma de 600.000 soles. Pruebas que complican a Vizcarra, quien habría llegado a asumir la presidencia del país a costa de mentiras. Yo, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, juro por Dios y por la patria que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República. ¿Sigue pensando que Vizcarra es un traidor? Absolutamente. Es un mentiroso y es un traidor. Y es una persona cuya ambición desmedida ha metido al Perú en estos líos. Sus amigos más cercanos le dicen el lagarto. ¿Le queda bien ese apodo? Le digo Vizcarrata. Más rata que lagarto. Una traición que según Pedro Pablo Kuczynski, el lagarto, habría planificado junto a otros importantes personajes políticos. De Keiko se unió con Vizcarra para armar un golpe contra mí. Por eso renuncié. Hicimos todo lo que podíamos, pero ellos desde el inicio mostraron que me querían sacar. De Keiko no sé, no me consta, pero sí me consta de Vizcarra, porque Vizcarra llamaba por teléfono a una serie de personas, entre esas a mí, aunque él lo niegue, pero ahí está la llamada registrada, no hay forma, me llamó desde Canadá, a mí y a otros políticos de diversos partidos. Entonces lo que estaba cocinando Vizcarra era un acto de traición. Él estaba haciendo un acto de traición. Cuando era vicepresidente. Cuando era vicepresidente, ¿no? Entonces, ¿qué le dijo en esa llamada? Bueno, que él en caso de una vacancia estaría dispuesto a asumir, ¿no? Cuando él había dicho que no iba a asumir. Aparentes negociados bajo la mesa que le permitieron a Vizcarra tomar las riendas del país y a partir de ahí tiene nuevos cuestionamientos por el cierre del Congreso, la compra de pruebas rápidas y por vacunarse contra la COVID-19 mientras miles de peruanos morían en las calles. Eso no ha sido... ¿Se arrepiente? No me arrepiento, porque no ha sido una vacuna. Eso ha sido un ensayo. Pero igual en parte lo protegía. Que ha sido octubre, no se sabía, en ese tiempo no sabía si podía hacer daño. Todo un historial de mentiras que Martín Vizcarra pretende borrar con su falsa postulación a los comicios electorales del 2026, en los que no podrá participar por estar doblemente inhabilitado. Le crean expectativas que no son veraces, pues, ¿no? Yo voy a fusilar a todos los presidentes. Tiene sentido, ¿no? Más bien eso valido por hablar de más para que lo inhabiliten, ¿me entiendes? Entonces, la política es un oficio serio, de alta responsabilidad, de alto nivel de compromiso social. Entonces, cuando vienen estos improvisados, estos aventureros, distorsionan la política. No son políticos de Estado, son politiqueros. Esa es su denominación. Personajes cuestionados que a toda costa hoy intentan regresar al poder para seguir haciendo de las suyas. Muy bien, ahí está entonces esa información. Decía el señor Vizcarra, no hay manera que entre
tanto dinero, 400.000, 600.000 soles en sobres de Manila, se hizo un peritaje, se confirmó. No hay manera que haya geolocalización. Hay geolocalización que lo pone cerca de uno de los lugares donde presuntamente habría recibido coimas. Todo eso es parte del proceso judicial que se está siguiendo en su contra. Evidentemente, señor Roel, no va a haber videos, no va a haber fotos de Martín Vizcarra recibiendo el dinero, guardándose y saliendo de algún lugar, pero como me explicaban algunos abogados, hay estas pruebas indirectas que van sumándose, que forman un relato consentido. Y generan la convicción en los jueces. Exacto, de que el delito se habría, ¿no?, cometido. Sí, esto es verdad. La suma de pruebas o el cúmulo de pruebas en su conjunto va a dar la convicción de que el juez o los jueces tomen la decisión en casos como los que estamos viendo de que San Martín Vizcarra. Pero yo me quedo con algo que ha señalado el excongresista Jorge del Castillo. Martín Vizcarra está generando una falsa expectativa en diferentes sectores, porque él está inhabilitado, acuérdense ustedes, por el Vacuna Gate, por el Congreso complementario que se dio en abril de 2021. Y de abril de 2021 hasta abril de 2031 está inhabilitado por ese caso del Vacuna Gate. Martín Vizcarra no podría participar. Tiene en dos las elecciones. inhabilitaciones, eso es claro, es que esta es la que más años le ha dado. Claro. Son 10 años. La otra son de 5 que se calculan dentro de este periodo. Pero igual, o sea como sea, él no puede postular. No puede participar. Lo que yo creo que su estrategia, tanto política como jurídica, ¿cuál es? Como hay 2 demandas de amparo que hoy están en el fuero del Tribunal Constitucional, él está generando una expectativa y al mismo tiempo, más adelante, una presión. Porque ¿qué pasa si al momento de que estos amparos sean resueltos por el Tribunal Constitucional, él se encuentra en uno de los primeros puestos de las encuestas? ¿Qué pasa si se generan una especie de presión social al Tribunal Constitucional? ¿Qué va a hacer el Tribunal Constitucional? ¿Cómo resolvería el Tribunal Constitucional? Pero eso debería ser completamente ajeno a la presión social. Exactamente. Yo creo que este colegiado, este Tribunal Constitucional, en su gran mayoría, tiene esta percepción de ser autónomos e independientes. Pero uno nunca sabe cuando uno se acerca a las elecciones. Porque inclusive se podría optar, espero que no, el tema de que ellos van a resolver conforme a lo que es el principio democrático, ¿no? Que se esté fomentando la democracia a través de la participación de Martín Vizcarra. De acuerdo. ¿Y cuál es su análisis? Porque hay algunos abogados que nos han dicho acá, Martín Vizcarra no podría ni siquiera estar haciendo campaña política porque está inhabilitado y porque justamente está engañando a la gente. Pero hay otros abogados que sostienen que Martín Vizcarra sí no tendría ningún impedimento para estar haciendo esto, pero ya de acercarse a las elecciones, evidentemente no podría postular. ¿Usted cree que sí puede estar haciendo campaña? Yo creo que no debería hacer campaña porque justamente la inhabilitación es de de asumir cualquier función o cargo público de elección popular. Y entonces, cuando hace campaña, hacia sí mismo o a un partido, ¿qué está fomentando? Una expectativa de que el pueblo lo elija para un cargo que él no va a poder asumir, porque hasta está el momento, prohibido claro, constitucionalmente. Alejandro Sala, su abogado, nos dijo aquí la semana pasada que en tanto no se resuelve el recurso o los amparos que han presentado ante el Tribunal Constitucional, él puede hacer esto, porque eso no es Afganistán, nada se lo permite, y de pronto esto sale en algún momento, se revierte y bueno, ya ganó algo de terreno. Primero, yo no creo que se revierta porque, por ejemplo, en el caso de la denuncia constitucional del Vacuna Gate, una de las denuncias constitucionales fue presentada por Acción Popular, la suscribí también mi persona, y durante todo el procedimiento parlamentario se cuidó el debido proceso. Por lo tanto, es muy sólido. Tanto es así que en el Poder Judicial, en las 2 instancias previas de llegar al Tribunal Constitucional, en ese amparo no procedió. Ni siquiera se revirtió en un aspecto, en un argumento. Por lo tanto, yo no creo que el Tribunal Constitucional lo pueda revertir, o eso espero. Bueno. Luego, sobre el tema de lo que menciona Salas, más bien el argumento es al contrario. Él está inhabilitado y a menos que se le revierta, él no puede hacer esta pantomima de querer participar en unas elecciones que le está prohibido. Bueno, pero nadie se lo impide, ¿no? Bueno, porque el procurador del Congreso de la República no solicita al sistema electoral, al Poder Judicial, que le llame la atención y que más bien le revoque todas estas facilidades que está teniendo? Porque acuérdense que hace poco el Poder Judicial le ha permitido que Martín Vizcarra pueda moverse a lo largo del territorio nacional, cuando antes estaba restringido de no hacerlo. Porque en teoría supuestamente era solo para hacer efectivo
su derecho al trabajo. De acuerdo. Este no es derecho al trabajo, este es hacer proselitismo. Bueno, hablemos ahora de la presidenta de la República, Dina Boluarte, específicamente a su hermana, René Boluarte Segarra, que se ha convertido en una de las principales asesoras del nuevo Pleno de la Junta Nacional de Justicia. Pleno que tiene que llevar adelante 2 procesos en contra de las máximas titulares del Poder Judicial y del Ministerio Público. Una información relevante, sobre todo en ese contexto, que hasta ahora no conocíamos. Primero hay que advertir si esta persona, que es allegada a la presidenta de la República, cumple o no con los requisitos del perfil que pueda tener para ese puesto. Eso es lo primero. Lo segundo, advertir si también tiene o no imposibilidad. Es decir, si es una familiar que está dentro de la cercanía familiar del consanguinidad para acceder o no a un puesto público. Porque como usted sabe, los altos funcionarios, sus familiares tienen prohibiciones para acceder a la función pública. Tendríamos que ver cuál es el grado de consanguinidad. Son hermanas, ¿no? Exactamente. Entonces ahí empezamos con un primer problema. Porque inclusive siendo cargo de confianza, no podrían tener ninguna relación o trabajo. A menos que el Poder Judicial, a través de un proceso de amparo, como ya ha habido antes, en el caso del profesor Domingo García Blunde, que tiene una decisión judicial que sí le permite, aun cuando su hermano sea elegido nuevamente congresista o asuma otra función pública, poder participar de una contratación del Estado. Pero tendría que existir eso. Exactamente, tendría que existir una decisión judicial que se lo permita. En este caso, lo dudo que lo tenga. Porque, como le digo, es un caso emblemático el del doctor Domingo García Blunde. De acuerdo. Y en el caso de si es la hermana, obviamente puede haber cumplido el perfil técnico, pero no haber superado la imposibilidad jurídica de acceder al puesto. De acuerdo, por la vinculación directa que tiene, exacto, con la presidenta. Ahora, según el diario La República, Dina Boluarte y el partido Podemos Perú habrían logrado colocar a 3 allegados importantes en la Junta Nacional de Justicia. Han ingresado 2 ex colaboradores cercanos de la presidenta de Palacio de Gobierno, Giovanna Díaz Revilla, Joel Bolivia Rebolledo y José Antonio Jáuregui, que está más bien vinculado a Podemos y al señor Luna Gálvez. Y lo que dice esta investigación es que estos 3 funcionarios, junto a la consejera María Teresa Cabrera, que ha sido excongresista por Podemos, se han convertido en el nuevo poder de la Junta Nacional de Justicia, o sea, personas vinculadas al entorno de la presidenta, al partido Podemos, teniendo una cuota de poder dentro de este organismo que se encarga de sancionar a jueces y fiscales. Lo que es preocupante es, además de lo que usted menciona, que si tiene una relación directa con Podemos Perú y sus integrantes, que como sabemos, su presidente tiene todavía procesos judiciales en curso, y así como otros miembros del partido, que la miembro de la Junta de Justicia, la doctora Cabrera, debería apartarse o inhibirse de esos casos. Y más aún, tratar de que los casos que ella se inhiba no tengan ningún acercamiento, porque esto podría perjudicar la imagen de la Junta Nacional de Justicia, de que por sí ha sido criticada por este Congreso, ha sido criticada por diferentes entidades del Estado, y que en vez de buscar tal vez recuperar la institucionalidad, recuperar una imagen que puede haber sido menoscabada en el tiempo, se pueda ir perjudicando más y entonces desaparecer como pretende el Congreso de la República con diferentes iniciativas. Es casualidad que se esté llevando a este fuero a las 2 máximas titulares del Poder Judicial y del Ministerio Público. Le pido que me espere solo unos minutos, tengo que hacer una pausa. Volvemos para seguir hablando de ese y otros temas aquí en 2025. Estamos de regreso, seguimos conversando con Luis Roel, abogado, constitucionalista, ex congresista también. Y le preguntaba si es que le parece casualidad que justamente se esté buscando inhabilitar, sacar de su puesto a las 2 máximas autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial, que se han enfrentado y han criticado abiertamente lo que viene haciendo el Congreso con la aprobación de leyes, con la derogación de otras, modificaciones de varias, y el gobierno también, ¿no?, sin decir nada al respecto. Yo creo que no es que falte coincidencia, hay coincidencia. Yo creo que no es gratis que se le esté denunciando tanto a la presidenta del Poder Judicial como a la fiscal de la Nación ante la Junta Nacional de Justicia. Pero yo creo que esas
denuncias que han llegado a la Junta Nacional de Justicia no van a prosperar, salvo tal vez una llamada de atención o, como quien dice, no tiene un peso jurídico suficiente como para llegar a desaforarlas del cargo. Más bien mi preocupación, como te comentaba, va por otro lado. Va por esta denuncia constitucional presentada por Martín Santibáñez, el ministro de Interior, contra la Fiscalía de la Nación, que es tal vez una denuncia que le falta contenido jurídico y pruebas. Porque ¿cómo puede probar que la Fiscalía de la Nación ha suministrado a la prensa los datos o información del caso? Eso es, no hay cómo probarlo. Es más, en su denuncia no está ninguna prueba. Pero ¿a dónde lo ha enviado? A un Congreso de la República que tiene, de sus 130 congresistas, más de 70, más de la mitad denunciados constitucionalmente por el Ministerio Público, por la Fiscalía de la Nación. Entonces, es como quien dice, le estoy dando argumentos, ¿no? Te estoy dando un instrumento, una herramienta, por no decir un arma, para poder eliminar a tu adversario, que es la fiscal de la Nación. Entonces, ¿y aquí el proceso es rápido? No, no es que sea rápido ni lento, porque depende mucho de la voluntad política. Bueno, cuando quieren... Exactamente. El reglamento del Congreso, el artículo 89, que regula el procedimiento de acusación constitucional, te puede dar plazos para desde el inicio hasta el final, es decir, que pase de la subcomisión de acusaciones constitucionales, pase la comisión permanente y el pleno del Congreso en esas tres instancias, que pueda demorar entre 3 hasta 5 meses. Ya, ok. Más pero tarde, le da un poco plazo más, a este Congreso. 6 meses. Claro, porque va a poder la Fiscalía de la Nación, si lo declara procedente la denuncia constitucional, la subcomisión de acusaciones constitucionales, de que se defienda en esas tres instancias. En la subcomisión de acusaciones constitucionales, en la comisión permanente y ante el pleno. ¿Cuál es el tema que yo más bien me preocuparía? De que esta denuncia, que no tenga peso, más bien le den y lo rebustezcan de peso, de contenido, durante todo el procedimiento parlamentario, pero solo y bajo la exclusividad de atacar a la Fiscalía de la Nación, claro, que es su enemiga. Más aún, porque todos los congresistas van a decir de que todos sus casos, todas sus denuncias constitucionales se han visto filtradas a la prensa por el Ministerio Público. Claro, que lo dicen siempre, ¿no? Y que lo dicen siempre. Toda la información la filtran ellos a la prensa, así que podría ser, como bien decía, un argumento para sacar adelante algo que jurídicamente, digamos, no tendría el suficiente peso. requerido. Y es más, sería una vendetta perfecta entre dos aliados que se conocen, que es el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República, contra un enemigo común, el Ministerio Público. De acuerdo, qué grave. Grave, sin duda, el momento en el que nos encontramos. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Tatiana, por la invitación. Por haber estado aquí.